Vamos a ver hoy la que el Señor llama, o la que la palabra llama. Ahí en el título ustedes tienen seguramente los dos cimientos. Y dice el versículo 46 de Lucas 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a Mateo capítulo 7, el pasaje paralelo, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor viene terminando lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte, que quiero aclarar que no es un manual moral de cómo llegar a Dios, sino que el Señor está dando una descripción, una radiografía de la clase de vida de los discípulos del Señor. Es lo que el Señor está esperando de nosotros, que vivamos como Él está describiendo en el Sermón del Monte, personas humildes, personas mansas, misericordiosas, que aman aún hasta aunque a los que le hacen daño, que bendicen a los que los persiguen, que son sal y luz en el andar diario, en esta vida, en esta sociedad, que no juzgan a los demás, que comprenden la importancia del perdón y comprenden la importancia de la dependencia del Padre, descansan en la provisión del Señor, que pueden controlar su enojo, no que no se enojan, que lo pueden controlar, que aman al Señor y aman a su prójimo. Y dice el Señor, esto es lo que espero de ustedes. Una vida transformada por el Espíritu Santo. Y va terminando y empieza a mostrar como carteles de advertencias. Empieza a levantar el Señor en todo el relato carteles de advertencias. Y fíjense el versículo 21 de Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y otra vez el mismo concepto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el versículo 22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay discípulos que van a hacer grandes obras, pero el Señor dice, nunca tuve una relación de intimidad con ellos, porque esa palabra conocer en este texto es una relación, es intimidad. No es que el Señor dice, no sé quién sos. Sí, sé quién sos, pero nunca tuvimos una relación de intimidad. Y es duro el Señor.
Pero no es para que nosotros dudemos. Es una advertencia que nos está diciendo que corremos el peligro en el camino de autoengañarnos. ¿Cuál es el autoengaño del que habla el Señor? Definir nuestra relación con Dios por lo que hacemos. Medir nuestra vida espiritual por lo que hacemos. Porque podemos hacer todo lo que ellos decían que hacían y mucho más. Pero dice el Señor, no hay una auténtica relación conmigo. Y Él mismo la define como hacer su voluntad. O para decirlo de otra forma, hermanos, para que se entienda. Rendir nuestra voluntad a su señorío. Rendir lo que yo creo y mi forma de pensar la vida a su señorío. Tiene que ver con ceder, tiene que ver con morir. Por eso esta parábola está ligada a las advertencias que el Señor viene dando antes. Y entonces el Señor va a decir, después de todo lo que hablamos, después de todo lo que le mostré, esa radiografía del discípulo y las advertencias que les di, el Señor dice ahora lo que les quiero preguntar es sobre qué terreno van a construir su vida. Y el Señor va a poner a la vista de todos la importancia del fundamento, lo importante en la vida del Hijo de Dios, de las cosas que no se ven. Porque lo que no se ve sostiene lo que se ve en el tiempo. Miren, si el Señor estaría hoy acá, en esta tierra, caminando, predicando, dirían, no hagan como los constructores de Pisa. Y uno piensa en la torre de Pisa y tenemos un pensamiento como gastronómico, ¿no? Yo me imagino una torre de mozzarella. No, la torre de Pisa. No hagan como ellos. Que cuando llegaron al cuarto piso se dieron cuenta que la torre se empezó a inclinar. Estaban tan ocupados en hacer algo que se viera, que se olvidaron que el fondo de donde asentaron la torre era pantanoso, era arena, era pantano. Y para una torre de 60 toneladas cavaron 3 metros solamente. Una torre de 60 metros cavaron 3. Y hoy la torre está inclinada a 4 metros de su eje. ¿Por qué? Porque el cimiento no soportó el peso. Ahora fíjense qué interesante, porque el Señor dice que el material con el que se establece un cimiento sólido es poner en práctica todo lo que Él dijo antes. Eso hace a un cimiento sólido. Todo lo que mencioné al principio, esa radiografía que hace el Señor del discípulo, todo eso es lo que el Señor compara con un fundamento sólido en una vida firme y desarrolla esta comparación en la parábola que estamos leyendo. Entonces, rápidamente quisiera ver esta mañana 3 cosas de la parábola. En primer lugar, las similitudes, porque hay muchas. Los dos hombres que construyen llegaron al Señor. Quiero aclararles algo antes de avanzar. En primer lugar, cuando hablamos de construcción y hablamos de casa, cuando el Señor está haciendo eso, está diciendo la vida. Está hablando de vida, no de una construcción de una casa, sino de la vida, cómo construyen su vida, ¿sí? Y cuando hablamos de poner en práctica, el Señor está hablando de todo lo que habló antes del Sermón del Monte, todo eso que Él buscaba de sus discípulos. Entonces los dos llegaron al Señor, los dos buscaron una respuesta de su vida, los dos oyeron lo que el Señor dijo,
Si nosotros lo trasladamos a este tiempo, podemos decir, los dos se congregaban en el mismo lugar. Los dos estaban sentados en las mismas filas. Los dos escucharon el mismo mensaje. Los dos estaban en la misma reunión. Vinieron a él y escucharon. Es más, los dos tuvieron el mismo entendimiento. Porque esa palabra, el que oye, esa palabra en el original significa oír bien, entender. De manera que Jesús está diciendo, cualquiera que oye bien y que entendió las palabras, y los dos oyeron y escucharon lo mismo. Entendieron. Los dos construyeron, no hubo uno trabajando y el otro se quedó acostado. No, los dos construyeron, los dos se pusieron a construir su vida. Los dos tuvieron el mismo terreno. No se nos dice que uno fue privilegiado por el lugar donde construyeron. Es como que los dos llegaron al mismo lugar, todo tierra y arena, y parados en la decisión de su vida, de construir su vida, cada uno toma una decisión con lo que escuchó y con lo que entendió. Y si los dos vinieron a Jesús e interpretaron, los dos tenían los mismos materiales. Y es muy probable que el diseño de la vida haya sido similar. Y saben una cosa, los dos pasaron por las mismas crisis. A los dos les llegó la misma tormenta, la misma lluvia, la misma inundación. Entonces podemos decir que las dos personas estuvieron expuestas a las mismas condiciones de entendimiento, de materiales, de terrenos, de pruebas, de crisis, de problemas. Los dos tuvieron las mismas posibilidades. Vemos muchas similitudes, pero también vemos diferencias. Y la gran diferencia entre estos dos es a la hora de vivir lo oído. Es a la hora de poner en práctica lo que escucharon y entendieron. ¿Qué cosa? La radiografía del discípulo del Sermón del Monte. Los dos parados ante la misma realidad de ponerse a trabajar y de construir su vida, tomaron una decisión. Y la gran diferencia, hermanos, no está en lo que creyeron, sino en lo que aplicaron. La gran diferencia no está en lo que creen, sino en lo que viven. Y por supuesto que necesitamos escuchar. No hay rumbo si no escuchamos. Pero acá el Señor dice, cuidado, porque no es suficiente con escuchar y entender. No es suficiente. Por eso debemos tener cuidado en aplicar la palabra a mi forma de pensar. Escuchen bien, quiero ser claro con esto. Aplicar la palabra a mi forma de pensar, en vez de dejar que la palabra transforme mi forma de pensar. Son dos cosas diferentes. La pregunta que quiero hacer en esta mañana es esta. ¿Somos personas que creemos en la Biblia? ¿O somos personas que vivimos la Biblia? ¿Es nuestra familia una familia que cree en la Biblia? ¿O es una familia que vive la Biblia? ¿Es nuestra iglesia una iglesia que cree la Biblia o es una iglesia que vive la Biblia? Porque lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana a través de esta parábola es que hay dos clases de personas que escuchan y entienden lo mismo, el mismo mensaje de Jesucristo, expuestos a la misma condición para construir una vida, pero una edifica su casa sobre la práctica. La roca de la palabra
de Cristo, sobre la verdad de Cristo, sobre la persona de Cristo y sobre el propósito de Cristo. Porque pone en práctica lo que el Señor dice. La otra escucha, entiende lo que el Señor dice, pero elige vivir como quiere lo que escucha. Entonces practica lo que le conviene y de la forma que le parece. Dice, Señor, pero sigue confiando en sí mismo. Hace las cosas a su manera. No pone por obediencia la palabra. Tiene una misma fachada. La casa se levanta de la misma forma, con un mismo diseño, una misma fachada. Su apariencia es la misma, sus materiales son los mismos, pero cimienta su vida sobre la arena de su voluntad, sobre la arena de sus decisiones, de sus emociones, de sus logros y su forma de pensar. Una persona, escuchen bien hermanos, una persona que añade el Señor a su vida. Añado al Señor a mi vida. Y sigo decidiendo y pensando a su manera, como dice la canción, como dice, porque viví, siempre viví. Se la sabe. Así la han cantado. Cuidado con esa canción. Debemos examinar si no he añadido a Cristo a mi estilo de vida y lo llevo como un amuleto colgado, pero sigo viviendo como quiero, nada más que ahora lo tengo, llevo la mochila de Cristo. Y la gran respuesta es, en este tiempo, porque una cosa es añadir a Cristo al estilo, y otra cosa es muero yo a mi estilo. Y me rindo a mi Señor, me rindo a su señorío, y ya no vivo yo. Son dos cosas diferentes. Parecen lo mismo las casas, se levantan con la misma fachada, pero son diferentes. Y ustedes saben que la gran respuesta de hoy en este tiempo es, vos lo ves de esa forma, pero para mí, ¿qué es? Diferente. Y en las relaciones interpersonales puede ser que Cristian vea las cosas de una forma y yo la misma cosa la veo de otra, perdón, Cristian. No es porque sea así, pero digo, se me ocurrió. Entonces, ante la misma situación, él lo ve de una forma, con una forma de observar, y yo lo veo de otra. Entonces yo le digo, vos lo ves de esa forma, pero yo lo veo de otra. ¿Es válido? Sí, es válido. Ahora, pararse ante Dios, hermanos, y decirle a Dios, vos lo ves de esa forma, pero yo lo veo de otra, para mí es diferente. Es quedarnos sin cimientos. Es quedarnos sin cimientos. Miren, si usted en algún momento recibe enseñanzas de cosas que no están acá, huya, escape, no le busque la vuelta. Ahora, si usted recibe enseñanza de cosas que están acá, obedezca. No escape. No le busque la vuelta. No le diga a Dios, vos lo ves de esa forma, pero para mí es diferente. No esté luchando con Dios. Obedezca. Porque muchas veces la obediencia trae entendimiento. Queremos entender para obedecer. Obedezca. Porque la obediencia trae entendimiento. Me vino una frase el otro día leyendo, y se las digo, pero va con onda, ¿sí?
¿Sí? Se lo advertí. Va con otra. No repitamos como loros y vivamos como burros. Va con onda. No repitamos como loros y vivamos como burros. Gracias a Dios que Él todavía sigue aceptando burros. Creer no es suficiente. La fachada de la casa puede ser la misma, lo externo, la imagen que formo ante los demás puede ser muy parecida, pero no es igual. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los demonios también creen. ¿Ves? Y Santiago lo puso, va con onda, se la mandó nomás. Los demonios también creen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Los demonios también creen. Por eso, si seguimos pensando en las diferencias, podemos ver que uno construye en lo superficial, uno construye con poca preparación, el otro con dedicación. Porque uno quiere que su casa dure, el otro quiere que su casa luzca. Si lo traslado de tiempo, puede ser, uno quería una foto, el otro quería una huella que trascienda. El relato de Lucas nos da un poco más de entendimiento y nos da una clave porque nos dice que los dos hombres llegaron al mismo lugar, pero uno que hizo, cavó hondo. El otro construyó sin cimiento. Nos muestra la dedicación de un hombre prudente que cavó y que propuso en su corazón llegar al cimiento sólido de la roca para edificar desde ahí la casa. Yo sé que hay imágenes que nosotros nos hacemos en la mente y después también la trasladamos, que es una casa arriba, así como apoyada en una roca. Pero lo que el Señor está diciendo es un terreno de arena, de tierra, donde la persona empezó a cavar, porque después de la arena, de la tierra a cierta profundidad, hay más estabilidad, empieza la piedra, la roca. Empezó a trabajar en el cimiento. Seguramente el otro, el insensato, pensó en todo el tiempo que iba a perder. Pensó en el esfuerzo de cavar hondo. Pensó que nadie iba a ver eso, que era un tiempo perdido, que nadie lo iba a notar, que no era atractivo. Y es la imagen de una vida más ocupada en la fachada, en la apariencia, en lo que van a ver los demás, que en la firmeza. Seguramente terminó antes. Seguramente fue admirada su construcción antes que la otra y fue tildado de más eficiente, de más rápido, de más efectivo. Seguramente fue reconocido. Es más, cuando las dos casas se terminaron, no se veía la diferencia. Seguramente ambas lucían igual. Y los que pasaban por ahí veían las dos casas muy parecidas, igual de hermosas, igual de estables, como puede ver hoy el Señor, recorriendo su iglesia, sentados en los bancos, sirviendo, escuchando. Pero llegó un momento que es el quiebre de la historia, y es que el cimiento, el fundamento fue puesto a prueba y es la tormenta. Y esa es la gran diferencia, la estabilidad ante las crisis. Cuando llegan las crisis aparecen las diferencias, porque la arena es inestable, lo superficial es inestable, es atractivo, pero es cambiante. Se mueve constantemente. Cuando la palabra dice que Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece, son términos que no tienen nada que ver con lo que nosotros podemos hacer.
son términos que le corresponden a Él. Es Dios el que lo puede hacer. Y por algo la palabra dice que es Él el que lo hace, porque nosotros no tenemos capacidad de hacerlo. Por eso, si construyo sobre lo que yo puedo, lo que yo soy, lo que yo hago, sobre mis esfuerzos, sobre mi manera de pensar, es arena, hermanos, es arena. Y mientras está todo tranquilo, somos todos iguales, pero cuando azota la crisis, es que aparecen a la luz los cimientos. Hay que cavar hondo y ocuparse en el cimiento. La palabra tormenta, en muchos casos, es usado para el día del juicio final. Pero también puedo decir que las tormentas, el agua, la inundación, el viento representan las circunstancias de la vida, los golpes de la vida. Ponen a prueba al Hijo de Dios, evidencian dónde está fundada una vida, a dónde está asentada una vida. Las decisiones en la presión evidencian el cimiento. Y no es que el que obedece le va a ser todo color de rosa. No, el Señor está diciendo, las dos vidas reciben tormentas. Reciben vientos, golpes, peligros, sacudones. En el mundo van a tener aflicción, dice el Señor. Pero no es que estamos exentos. El que obedece no está exento, está protegido, está seguro, está firme. El que obedece va a pasar por las mismas crisis, el mismo dolor, los mismos problemas, la misma escasez. La diferencia está en la compañía, la diferencia es que el Señor está con aquellos que decidieron cavar hondo, poner un cimiento de vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque me das la solución? No, porque tú estarás conmigo. La roca inconmovible del Señor, tú estarás conmigo. Dios es nuestro amparo, dice el salmista, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes. ¿Se acuerdan del Salmo 46? Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Los dos recibieron los mismos golpes de la vida, los golpes de la enfermedad, los golpes del desempleo. Pueden llegar los vientos de las crisis matrimoniales, las crisis con los hijos, las crisis con otras personas que azotan la vida. Los golpes de tristeza, de desánimo, los golpes de la soledad, de la depresión, las tormentas de la ansiedad, de la preocupación, pueden llegar como inundaciones que hacen ahogar nuestra vida. En un punto que muchas veces no encontramos aire para seguir adelante. Todos pasamos en algún momento por eso, todos. Pero el Señor nos está llamando a construir en su gracia. Porque lo que sostiene una vida no es esta fachada, no es lo que puedo hacer. Es el cimiento de la palabra, es el cimiento de la persona, es el cimiento del propósito de Jesucristo en nosotros. Vendrán los vientos y van a azotar. Vendrán las tormentas y van a azotar contra la vida. Y va a parecer que no hay resistencia. Y va a parecer que la torre se empieza a inclinar. Y van a aparecer rajaduras que parece que no aguanta. Pero si el cimiento está firme, lo que sostiene no es lo que yo hago. Lo que sostiene es la gracia del fundamento.
recibí un mensaje estos días, ya voy terminando, hermanos. Se me vino ahora a la mente, no lo iba a decir, pero me vino ahora a la mente una familia de Córdoba. Él fue anciano en una de las iglesias en Cabaña del Pilar. Me mandó un mensaje porque su señor había luchado con un cáncer hace muchos años y había sido combatido y ahora vuelve a aparecer mucho más agresivo de lo que había sido. Fue operada hace hoy ya 20 días, que está internada. Y bueno, toda la tristeza, ¿no?, de la familia, de sus nietitos, una familia muy hermosa. Pero al final de su mensaje, ella se llama Claudia y él se llama Oscar, y el final del mensaje de Oscar me pone: nos sobra tristeza, pero no nos falta la fe y la esperanza en el Señor. Y me manda una canción que Claudia había hecho hace 15 años atrás, antes de recibir el primer diagnóstico, y ella dice: el Señor ya me estaba preparando. Isaías 28:16 dice: aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Después el Señor en Mateo dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y después Hechos 4 dice: Jesús, esa piedra, la piedra angular, era la piedra más importante de la estructura en este tiempo. Esa era la referencia donde quedaba todo ajustado. Y no importaban las otras piedras. No importaba lo que ponían alrededor, importaba si la piedra angular estaba bien puesta, porque sin ella la edificación no prosperaba. Por eso el Señor dice en Mateo: ustedes pueden poner la piedra que quieran, su forma, sus doctrinas, le dicen, pueden poner sus estudios, sus ideas, pero hasta que la piedra angular no esté en su lugar, nada va a estar seguro. Todo es inestable. Y es un traslado a nuestra vida, hermanos, hasta que esa piedra no esté puesta y no esté reconocida en la construcción nuestra, de nuestra vida. Todo es inestable. Por eso el desajuste muchas veces en la vida, porque hemos perdido de vista la piedra angular, porque no está en posición o porque directamente no está. No podemos construir poniendo nuestras piedras y esperar que eso le dé sustento a nuestra vida. Y es lo que dice el Señor hoy: no edifiques tu vida sobre tus esfuerzos, sobre tus habilidades, sobre tus ideas, sobre lo que tienes, lo que lograste. No. Es limitado. ¿Es malo? No, es limitado. La roca no cambia. Él, solamente Él, dijo el salmista, es mi roca y mi salvación. Y es llamativo porque lo que más encontramos en este relato son similitudes, pero las diferencias son cruciales, porque las diferencias en nuestra vida van a definir nuestro destino. Acuérdense de estas 3D: diferencias definen destino. Hay similitudes, hay diferencias y hay consecuencias. Hay una consecuencia terrenal. Y la peor consecuencia terrenal es vivir el autoengaño de una relación que no existe. Hace un tiempo, espérense, ya estoy. En un campamento de jóvenes, se me acerca un chico al final. Yo di unos talleres de relaciones y cómo tener 2 o 3 parejas a la vez. No. De noviazgo, relaciones. Se acerca un chico al final y me dice: me voy a casar.
Yo lo miré porque uno en el campamento se da cuenta cómo se mueven los buitres, a dónde van a picotear, a dónde van a estar, y más teniendo 3 hijas mujeres, uno ya conoce el aletear del buitre. Y yo no lo había visto a él con mucha relación con alguien, como diciendo, ¿con quién? Bueno, tal vez no está acá. ¿Está acá? Le digo yo, sí, está acá. Bien. ¿Están de novio? No, no estamos de novio. Ah, ¿y ella sabe que vos te querés casar? Y no, ella no sabe nada. Era toda una idea, una película que se había hecho él en la cabeza de una relación que él quería e ideaba, pero que no existía. Además, la chica ni sabía. Yo me daba cuenta que la chica ni sabía. Por eso le pregunté si estaba ahí. Pobrecito, no estaba bien de la cabeza. No es normal. No es normal. Que Dios lo guarde y no nos diga dónde. No es normal. Pero trasladándolo a nuestros días, yo digo, a veces nos hacemos idea de una relación que no existe. No existe. Sostenida por lo que yo hago para él. El autoengaño de que mi relación es con lo que hago, no con él. Por eso el Señor le dice en la advertencia anterior, no lo conozco. ¿Por qué? Porque tenían una relación con la actividad, tenían una relación con lo que hacían, pero no tenían una relación con Él. No es lo mismo. Una vida construida sobre ese terreno se me va a destruir, no va a resistir el paso del tiempo. Hermanos, cuántas tormentas, cuántas crisis nos han puesto en esos terrenos inestables. Por eso en algún momento debemos comenzar a revisar no lo que hacemos, el fundamento, a dónde estamos asentando nuestra vida. No es solamente darle un poco de pintura a lo externo, sino pensar en cómo estamos cavando. Pero hay una consecuencia también en la eternidad. Y es estar cara a cara con el Señor, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que mirándote a los ojos te diga, nunca te conocí. Pero sí hice un montón de cosas, nunca te conocí. Pero si estaba sentado ahí escuchándote, nunca te conocí. ¿Estamos ocupados en la profundidad o en la superficie? ¿En el cimiento o en la fachada? ¿En lo que no se ve o en la apariencia? ¿En lo que sabemos o en lo que practicamos? Y creo que la primera decisión que a veces tenemos que tomar es dejar la superficie. Dejar de trabajar en la fachada y empezar a cavar hondo. Termina el relato y dice que la gente se admiraba. Y creo que es un punto donde nosotros tenemos que reflexionar, dejar de admirarnos y empezar a obedecer. Hace unos años trabajaba conmigo un grupo de chicos que hacía buceo. Estos chicos, cada vez que volvían de sus aventuras, nos contaban cómo ellos, la experiencia que tenían al sumergirse. Y estaban enloquecidos, ellos quedaban extasiados, quedaban mudos ante la belleza en la profundidad, y dice, no queremos salir de ahí. Yo no sé si todos de ustedes conocen el mar. Uno se para en la orilla del mar y ve esa inmensidad y no puede entender, ¿no? Y ve esas olas que llegan sobre la orilla y es como la gracia del Señor, ¿no? En una vida, gracia sobre gracia, interminable, nunca, no se sabe cómo es. Pero una grandeza que no se puede dimensionar, no se puede abarcar. Y a veces nos pasa eso, hermanos, nos paramos en la orilla de Dios, admiramos sus verdades, admiramos lo que Él puede hacer, admiramos lo que Él es, y contemplamos a Dios desde la orilla.
Pero creo que muchas veces hay que dar un paso más en la vida y empezar a ahondar en las profundidades de Dios. Dejar de contentarnos o conformarnos con lo superficial y con lo que nosotros podemos manejar y empezar a meternos en la profundidad del Señor, a contemplar a Dios, a bucear en su persona, en su propósito y en su palabra para nuestra vida. Cababundo, cababundo. Aun cuando nadie te esté viendo, cababundo. No te canses de cavar. Cava hondo en la soledad. Cava hondo aún cuando te digan que no estás haciendo nada. Cava hondo aún cuando todo a tu alrededor sea una fachada de personas con la misma apariencia. No importa tu entorno, vos cava hondo. Aún cuando venga a tu vida el desánimo, cava hondo aún cuando parezca que nada tiene sentido, cava hondo. No te canses de cavar, porque lo importante no es que la gente te reconozca, te admire y te tenga en cuenta, sino que Jesús, mirándote cara a cara en la eternidad, un día te diga: sí, yo a vos te conozco, a vos te conozco, a vos te conozco. Señor, ayúdanos a revisar nuestro cimiento, nuestro fundamento, las cosas que estamos sabiendo y las cosas que estamos viviendo. Queremos ser personas que ponen en práctica lo que saben. Queremos realmente que tú seas nuestra roca, que tú nos sostengas, nos ayudes, nuestro refugio. Señor, si hay alguien acá que no está seguro, no si te conoce, si vos lo conocés, yo te ruego que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón en este momento y que pueda traer convencimiento de pecado, convencimiento de relación. Padre, pero acá están nuestras vidas, cada uno ha construido hasta hoy. Hemos recibido de ti. Señor, ayúdanos a mirar con esos ojos de fuego, como dice Apocalipsis, que podamos mirar con tus ojos nuestro cimiento. Señor, no queremos vivir tambaleando toda la vida, queremos que vos nos muestres y que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, saque a la luz las cosas que tenemos que reforzar, cambiar o empezar a poner. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Y nuestro anhelo es que vos nos digas: sí, sí, a vos te conozco. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.